Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este evento virtual, uno más de todos los que están ocurriendo aquí en esta etapa o época de confinamiento. Damos inicio de este webinar o de este Zoom, ¿sí? Al cual apodamos Cómo proteger tu tienda online. Va a estar liderado por Freddy Bautista, a quien le voy a pasar la voz en unos segundos. ¿Sí? Yo soy Agustín Fava, director de Carvajal y Tecnología y Servicios de aquí de Argentina. Bienvenidos a todos. Tenemos gente de México, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Y bueno, estamos muy contentos. Tuvimos una muy buena convocatoria. Hay mucha gente más también por entrar, por lo cual se podrán ir sumando en silencio. Están habilitadas las preguntas y respuestas a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas de la herramienta de Zoom, que iremos contestando durante el transcurso del Zoom, que aproximadamente durará poco más de una hora. ¿Sí? Que tenemos por el lado, bueno, Freddy, te doy a vos la voz. ¿Sí? Así podés presentar de qué se va a tratar esto y ya nos vas introduciendo en el tema. Gracias, Agustín. Un saludo muy especial a todas las personas que han aceptado la invitación de Carvajal Tecnología y Servicios. Ya en este momento somos 33 participantes en este Zoom, que hemos querido hacerlo de una manera distinta, diferente, pensando un poco en procurar una experiencia mucho más práctica, una experiencia directa sobre el campo de las plataformas que soportan la operación de comercio electrónico y de tiendas online. Soy Freddy Bautista García, director global de ciberseguridad de Carvajal Tecnología y Servicios, y en esta oportunidad me acompaña la ingeniera Nadia Rey y el ingeniero Ricardo Suárez. Ellos hacen parte del equipo de ciberseguridad de Carvajal Tecnología y Servicios. La ingeniera Nadia Rey es ingeniera industrial con múltiples certificaciones, entre las cuales destaco, por supuesto, la certificación basada en CH, Certified Ethical Hacker, también investigadora forense de hace muchísimo tiempo, con amplia experiencia, que viene acompañando procesos también como auditora líder en diferentes estándares y normas para el establecimiento de un modelo de madurez de ciberseguridad en las organizaciones. Nadia está acompañada por el ingeniero Ricardo Suárez, también ingeniero informático, candidato a magíster en ciberseguridad, perito forense también con amplias certificaciones, quienes van a compartir conmigo este set que vamos a introducir en este momento, y que nos va a permitir, insistimos, generar una experiencia, por supuesto, práctica en el mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo en la afectación de las tiendas de comercio electrónico. Bienvenidos a esta experiencia. Freddy, discúlpame, no se escucha el audio. Si tiene audio, el video, tenés que compartirlo con audio. Perfecto, no hay problema. Básicamente quería adentrarlos gráficamente aquí a la conferencia. Inicialmente, queremos decirles a ustedes que hemos preparado una agenda, y esta agenda comparte apertura, que es esta, tiene además la posibilidad de entender un poco cuáles son los ciberataques en el mundo actual. Vamos a hacer una experiencia en vivo en la cual vamos a recrear la manera como los cibercriminales vienen afectando estadísticamente en mayor proporción las tiendas virtuales, cuál es ese impacto en la organización, cuál es la mejor forma de poderlo prevenir y remediar, y unas conclusiones de cierre. Para entrar en materia, yo les diría, y esto es de manera netamente introductoria, que desde que nuestros países, y agradecemos la presencia de personas y de asistentes de diferentes nacionalidades, como bien lo planteaba, y de diferentes lugares, como bien lo planteaba Agustín, pero este comportamiento que observamos es
totalmente similar, totalmente paralelo, totalmente comparativo entre los países. Y debería señalarles que desde que empezaron los primeros escenarios de cuarentena, de confinamiento en los países, en nuestros países, que fue más o menos en abril, unas semanas arriba, unas semanas abajo, finalizando abril, se ha registrado, y esto es bien importante, un crecimiento de más de 387% de las compras en línea en toda Latinoamérica. Podemos señalar entonces que la actividad de comercio electrónico creció en los últimos 5 meses, justamente por esta coyuntura actual, más de un 387%. ¿Cómo la vemos segmentada por países? En Colombia este crecimiento señala, por ejemplo, un 9.9% de crecimiento. En Argentina este representa un 7.6% de la actividad habitual. En Brasil alcanzó un 6.6%, Chile un 5.6% y en México un 3.7% de ese gran conglomerado. Y hay un dato bien interesante, y tomo esta cifra de Mercado Libre. Ustedes saben que es una compañía justamente líder en este campo del comercio electrónico. Señala la experiencia de las personas y el porcentaje de personas que consideran de una manera directa seguir utilizando los canales electrónicos como mecanismo de compra y de venta, aún después de que salgamos de esta coyuntura actual, de todo este entorno de la pandemia del COVID-19. Y ese porcentaje nos da una cifra bien interesante. Por ejemplo, en Argentina, el 76% de los encuestados por Mercado Libre manifiestan su deseo de seguir continuando, dada las experiencias, la magnitud y el crecimiento exponencial de esta forma de comercio. En Colombia, el 67% de los encuestados, en Brasil el 75%, en México el 57% y en Chile el 74%. Esto para que veamos que es algo que definitivamente es impensado poder frenar o que vaya a sufrir un letargo o una meseta. Para el contrario, esto va a seguir creciendo las actividades de comercio electrónico. Tras la llegada de la pandemia, también es bien importante señalar que el 57% de las empresas en Latinoamérica, y aquí estoy citando al Banco Interamericano de Desarrollo, estoy citando a la OEA, migraron su trabajo a los espacios remotos, migraron su trabajo a la operación en remoto. Esto supone, por supuesto, también una oportunidad para la virtualidad de las transacciones, entre ellas las del comercio, pero también abre una ventana de exposición a los ataques producidos por las organizaciones de ciberdelincuencia y por las organizaciones que se dedican a diario a los ciberataques. Y aquí señalaría, por ejemplo, que el vector más utilizado durante el primer semestre, más o menos entre el 1 de marzo y la fecha final de julio, al COVID-19 como el principal vector de ataque. Y este dato no es menor en la medida en que nosotros podemos, por supuesto, entender que ha sido utilizado para el envío de phishing, correos electrónicos con enlaces y adjuntos maliciosos, ha sido utilizado también como mecanismo o como vector de infección a través del envío de mensajes de texto con enlaces que redireccionan hacia sitios con contenido malicioso en una modalidad que se denomina el smishing, y ha sido utilizado como mecanismo también, y esto es muy importante, de captura de datos personales de todos los ciudadanos de nuestros países que reciben formularios aparentemente, o bien en el momento en que estábamos más álgido de la pandemia para tratar de hacerle el seguimiento, el tracking a la expansión del virus, del coronavirus, o bien porque debíamos realizar un censo para movilidad, para apertura de los comercios, para poder generar algún tipo de subvención, beneficio, apoyo de los gobiernos que en cada uno de nuestros países trataron de mantener activa la economía. La ciberdelincuencia identificó eso, al igual que ha identificado
el crecimiento del que les mencionaba, del 387%, como mecanismo o como oportunidad de ataque, entendiendo que las cifras de esta manera nos van a presentar este riesgo. ¿Y cómo se da un ataque? Básicamente un ataque se da a través de la utilización justamente de vulnerabilidades en la plataforma de comercio electrónico. Y aquí quiero saludar a Nadia, quiero saludar a Ricardo, que ya están, por supuesto, en línea con nosotros. Un placer, como siempre, Nadia, un placer, como siempre, Ricardo. Y quisiera que empezáramos a hablar con nuestros participantes en el sentido de decirles por qué son tan predecibles, por qué son tan comunes, por qué son tan frecuentes estos ataques a plataformas que soportan el comercio electrónico en nuestra región. En este momento, con el tema de la pandemia, se dio el crecimiento del comercio electrónico, pero muchas organizaciones aún no estaban preparadas para ello. Eso hizo que buscaran plataformas tecnológicas. Sí, te escuchamos. No, perdón, no la escuchamos, la hackearon. No te escuchamos. Sí, la perdimos. Es que sí, pensé, ok, perfecto, acá sí, no se está escuchando. Vamos a esperar acá. Tenemos abierta una sesión, de menos un segundo ya. Perfecto. Te escuchamos, Nadia, adelante. No tiene audio. ¿Tienes en mute, tal vez? Vamos a esperar a ver que retomen la conexión, les damos un minuto. Bueno, lo que decía finalmente Nadia es que con ocasión de la pandemia, las oportunidades que tienen las personas de migrar el comercio para que ese crecimiento del 387% sea posible, fue utilizando plataformas comunes, entre ellas algunas, tal vez la más utilizada en esta coyuntura es la de WordPress. Y la forma como se implementan estos comercios electrónicos o estas soluciones para poder llevar los negocios del mundo de lo físico a la transacción virtual generan, por supuesto, la necesidad también de que todos y cada uno de los responsables de la operación o de los responsables de las actividades tengan que habilitar esas configuraciones en ambientes y en entornos seguros. ¿Sí? ¿Están con nosotros, Nadia? ¿Nos escuchan ahí? Escuchamos. Perfecto. Adelante. Gracias. Comentaba que se hizo un análisis de cuáles eran las tiendas, ¿no? Ahí está. Estás bien, Nadia. Estás bien. Perfecto. Comentaba que se hizo un análisis de cuáles son las tiendas que se están implementando actualmente. Debido a la velocidad, como comentaba, se están utilizando plataformas que se llaman administradores de contenido, que ya tienen buena parte de la funcionalidad prelista. Y a estos administradores de contenido les colocamos plugins o les colocamos algunos elementos adicionales para que se vean bonitos, para que nos den el estilo de tienda. ¿Me están escuchando bien? No sé qué está pasando. Sí, Nadia. Sí, te estamos escuchando perfecto. bien. Vale. Entonces, lo que hicimos fue tomar el top 10 de los plugins más utilizados en e-commerce. No todos son directamente relacionados a la tienda, algunos son de gestión de la plataforma, como por ejemplo, poder tener un respaldo de la información que va llenando los usuarios en nuestro sitio. Y esto fue lo que utilizamos nosotros. Creamos o nos dimos cuenta que había una versión de WordPress que era la que más se estaba utilizando porque permitía tener muchos plugins, muchas formas de visualización. Entonces lo que hicimos fue crear un sitio en el que nosotros podemos tener una configuración estándar de estos WordPress para mostrarles un poco cómo es los ataques, cómo son en la vida real, cómo llega un ciberatacante a nuestro sitio.
y poderles mostrar un poco en vivo qué es lo que sucede cuando un atacante llega a nuestra página web. Lo que hicimos acá fue emular un sitio de vinos. Utilizamos una plantilla estándar, el sitio en este momento no está personalizado, y está basado en esas configuraciones que analizamos que se empezaron a utilizar mucho más en época de pandemia por la velocidad de implementación de las tiendas y la facilidad de tenerlas listas en muy poco tiempo. Entonces, le voy a dar paso al ingeniero Ricardo Suárez para que nos cuente un poco sobre el Buenos días. No, Nadia y Eduardo tienen siguen teniendo problemas de audio, perdonen. Disculpen a todos por los inconvenientes técnicos. Ahí están visualizando la pantalla del sitio. Sí, El sí, sitio sí, señor. complemento.com. Sí, perfecto. ¿Ahí ya nos escuchan mejor? Perfecto, sí, se oye bien. Vale. ¿Están visualizando el sitio? Se ve bien, perfecto. Perfecto. Esta es un sitio propio, lo montamos como una prueba de concepto, donde vamos a mostrar principalmente dos elementos: cómo pueden atacar el sitio para afectar a los usuarios que compran en nuestra tienda, y por otro lado, cómo afectan directamente el sitio, cómo pueden utilizar algunas vulnerabilidades presentes para cambiarnos la página de inicio o tener una copia de nuestra base de datos donde afectamos al usuario. E incluso tienen la capacidad de ver el sistema operativo de nuestro hosting para poder hacer los cambios que consideren necesarios. Vamos a ver el demo y ya seguimos. Bien, el ejercicio que vamos a hacer es sobre este sitio comprandoenred.com para que si quieren lo vayan visualizando desde sus equipos, y aquí vamos a mostrarles cómo vamos haciendo el procedimiento. Este tipo de ataques inicialmente tienen una etapa de análisis de información y de reconocimiento. Es decir, si el objetivo que queremos vulnerar es esta página Comprando en Red, lo que hacemos es verificar si tiene certificado digital, verificar qué tipo de administrador de contenido tiene, verificar toda la información que podamos obtener respecto al sitio. Existen algunas herramientas para hacer esa verificación de forma automática sobre sistemas operativos como Kali o como Backtrack, que son unas herramientas que tienen muchos plugins, muchos componentes de software para analizar estos sitios y para obtener información de ellos. Ahí es donde nosotros entramos a evidenciar que hoy en día no solo las personas con conocimiento especializado pueden atacar nuestros sitios, sino que también ya hay herramientas disponibles para descarga en Internet, hay tutoriales de cómo utilizarlas, y a partir de esas herramientas estandarizadas pueden encontrar las vulnerabilidades de nuestro sitio. Inicialmente, para el ejemplo, se hace como comentamos, se hace una etapa de reconocimiento. En esta etapa de reconocimiento nosotros sabemos que tenemos disponible este administrador de contenido sobre WordPress del sitio que queremos atacar. Utilizando una de las herramientas que comentábamos antes, se hace un reconocimiento de vulnerabilidades activas en el sitio. Y para el ejercicio sobre el sitio que tenemos implementado, escogimos dos vulnerabilidades. La primera es sobre un plugin que estamos visualizando en la pantalla, que es un plugin que se llama MailMaster. Es un plugin que se utiliza para generar correos electrónicos, por ejemplo, hacia los clientes o hacia las personas que estén inscritas en el sitio. Esto lo verificamos en una página que se llama exploitdb.com, que es una página dedicada a publicar todas las vulnerabilidades que generalmente aparecen tanto en sistemas operativos como en administradores de contenido, como en páginas web. Lo hacen a nivel informativo para que quien instale alguna de estos elementos o alguno de estos administradores de contenido sepa qué vulnerabilidades existen y obviamente pues se asegure de que las parchea, de que las arregla para que no se vea afectado su sitio.
Puntualmente esta vulnerabilidad se basa en el plugin MailMaster y lo que hace es que permite subir un archivo, perdón, permite obtener, no subir, sino descargar o analizar cualquier archivo del servidor. Esto lo hace directamente con una URL, es decir, no hay que hacer alguna modificación todavía sobre el sitio, ni es un ataque muy robusto. Es como podemos ver aquí en la que está señalado, es simplemente hacer un cambio de URL para que nos muestre qué información nos puede dar el sitio web. Como lo mencionábamos, muchos de los ataques hoy en día no requieren herramientas especializadas debido a los estándares que ya existen. En este caso, lo que se hace es aprovechar una vulnerabilidad para poder ver información o archivos que no están visibles para los usuarios, pero sí están visibles para el sistema. Por esa razón los podemos visualizar. Vamos a hacer la prueba con este link, pero sobre nuestro sitio. Los participantes que quieran ver entrar al sitio es comprandoenred.com y está el sitio arriba y ustedes pueden navegar sin ningún problema si quisieran visualizar en vivo lo que está pasando directamente de otro dispositivo, cualquiera de las más de 40 personas que nos acompañan en este momento. Adelante, Nadia y Ricardo. Gracias. Continuando con el ejemplo, lo que hace esta línea que vamos a llamar desde el navegador es que nos va a mostrar un archivo del sistema operativo que se llama /etc/passwd. Este es un archivo del sistema operativo Linux que nos muestra información de qué usuarios existen en el sistema operativo. Al mirarlo directamente con el link ya sobre el sitio comprandoenred.com, nos bota esta información. Puntualmente hablando de esa información, nos muestra datos de sistema operativo, nos muestra el dato de qué usuarios existen en el sistema operativo Linux. Y eso ya nos da cierta información que nos puede ayudar para aumentar un ataque más complicado o más complejo. Por ejemplo, aquí vemos que al final nos está mostrando este directorio. Este es el directorio base sobre el que están instalados los archivos del hosting que nosotros tenemos contratado en el servidor. Aparte nos muestra varios datos de versiones de bases de datos, de usuarios de Postfix y de varios elementos propios del sistema operativo. Esta información que estamos visualizando pertenece a la configuración básica del servidor y no debería poder accederse bajo ninguna circunstancia en un medio externo, como estamos viendo en el ejemplo. Esto implica directamente que esto ya es una vulneración de acceso a información en el servidor. Es decir, hasta el momento no tenemos capacidad de modificar o de hacer ningún cambio sobre el sistema, pero podemos acceder a información del sistema operativo y ya con eso podemos hacer la siguiente etapa del ataque. Entonces, hasta aquí, Ricardo, quisiera retomar. Hay una tienda en línea estándar implementada para este ejemplo, fue una tienda de vinos que recreamos. Es una configuración estándar, habitual, comúnmente, y ahora vamos a ver una estadística de cuántos sitios hay en este momento con configuraciones similares. Y por otra parte, tenemos el top 10 de los plugins más utilizados en la configuración de estos sitios, entre ellos con diferentes funcionalidades. Veíamos, por ejemplo, que este que estamos utilizando ahora, se utiliza para este que estamos visualizando ahora, es una vulnerabilidad que explota justamente el que tiene que ver con la configuración del correo electrónico y la comunicación con clientes de este portal. Pero hay otros que tienen que ver también con, por ejemplo, la configuración de las redes sociales dentro de la configuración del sitio, otros plugins para modificar las fotogalerías, otros para hacer backups del sitio web, etcétera. Son diferentes plugins que se utilizan en la configuración de los sitios. Utilizando esta vulnerabilidad y a través de incluir en el sitio la línea de comando que arriba está en el browser y que Ricardo nos explicaba, ya nos arroja información que nos permite seguir escalando en el ataque. Adelante, Ricardo y Nadia, por favor. Gracias. Así es, puntualmente este ataque es muy sencillo porque es simplemente enviar una URL modificada al sitio web y como está presente la vulnerabilidad, nos permite acceder a los archivos que le solicitemos. Nosotros, por ejemplo,
aquí cambiando la ruta del archivo podríamos acceder a cualquier otro archivo de configuración del servidor. El siguiente paso es un ataque mucho más complejo porque ya es un ataque en el que vamos a crear archivos arbitrariamente en el sistema. Vamos a subir un par de archivos que nos van a permitir hacer un ataque más complejo y que nos van a permitir ya hacer dos cosas. La primera, generar modificaciones sobre la tienda que está en línea. Y la segunda, hacer una descarga de la base de datos con toda la información que allí almacenada. En este punto es importante aclarar, cuando tenemos una tienda en línea, normalmente los usuarios se registran para que nosotros podamos tener su información de envío. En muchas ocasiones hacemos la transferencia del pago a una pasarela de pagos o a un servicio que nos provee esa parte para, digamos, proteger la tienda en el sentido de riesgo financiero. Pero sí necesitamos los datos del usuario para poderle hacer el envío cuando ha hecho la compra. Entonces, este tipo de tiendas encontrábamos que solicitan datos como nombre, en algunos casos identificación, número fijo y celular, y dirección de correo tanto electrónica como la dirección física a donde se va a enviar el elemento. Esa información queda guardada en esta base de datos que el atacante, que vamos a simular como el atacante descarga. En este caso vamos a aprovecharnos de una vulnerabilidad de un sistema de galería de imágenes que se llama Reflex Gallery. Esta vulnerabilidad se basa en que nos permite subir cualquier archivo arbitrariamente al servidor. Vamos a mirar un ejemplo aquí de las imágenes. El sistema, por ejemplo, en estos momentos nos permite visualizar las imágenes independientes, pero hay un tema que se llama exploración de directorios, es decir, que cuando uno quita el nombre de la imagen, nos muestra el contenido del directorio. Similar a como lo vemos en nuestro Windows, en nuestro sistema operativo, en el que vemos qué archivos hay en la carpeta. Esto como tal no es una vulnerabilidad muy grave, pero sí es un error en la configuración del sitio web que nos permite visualizar estos archivos. Por omisión debería desactivarse, pero pues este tipo de sitios, si no se desactiva en la configuración, él nos muestra toda esa información. Y hay muchísimos sitios en internet que están activos actualmente que muestran todo ese tipo de datos. Vamos, por ejemplo, para hacer la prueba de concepto, vamos a verificar el directorio uploads, que es parte del WordPress, es la parte en la que quedan cargados los archivos que se alimentan al WordPress, las imágenes, los datos de productos, etc. Puntualmente vamos a ir a esta carpeta 2020-09 del mes de septiembre y vemos que está vacía. Ahora, ¿qué nos permite la vulnerabilidad? En la documentación indica que nos permite subir cualquier archivo generando una modificación sobre un archivo local para que el archivo que nosotros vamos a subir lo apuntamos a esta dirección que está aquí señalada. Es un file uploader, es decir, es un archivo, es un sistema de carga de archivos. Nosotros modificamos un script local o un archivo local para que nos deje subir lo que queramos a ese sitio, que es la prueba que vamos a ver. Este es un HTML, una página web donde tenemos sencillamente en local. Este no está dentro del servidor. Como ustedes pueden ver en la dirección, vemos el C2 puntos, significa que está en el computador del atacante. A partir de este archivo en el computador del atacante vamos a seleccionar cualquier archivo para subirlo. Para esta prueba vamos a seleccionar en este demo, vamos a seleccionar este archivo script.php. Ese archivo es uno que ya tenemos preparado que contiene un administrador de archivos en un solo script. Es decir,
ya es una herramienta diseñada para poder manipular la información en el servidor. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir subir archivos, bajar archivos, modificar archivos, eliminar y hacer una gran cantidad de acciones sobre el servidor. Aquí lo cargamos. El sistema ya lo cargó, ya está sobre el dominio comprando en red. No nos bota nada porque precisamente la vulnerabilidad no genera algún mensaje de error, sino que está presente y ejecuta la acción. ¿Qué acción ejecutó? Volviendo aquí al directorio de archivos, lo recargamos y allí está el script que nosotros acabamos de subir. Como pueden ver en este momento, el ataque se hizo desde el computador. No estamos modificando todavía información dentro del hosting, pero ya podemos empezar a evaluar qué otras vulnerabilidades están presentes y desde acá es que hacemos el cambio de los archivos. Hasta el momento ya explotamos la segunda vulnerabilidad, que es la que nos permite subir los archivos. Por ejemplo, haciendo un cambio aquí en este archivo subir, vamos a crear un archivo con un nombre cualquiera para verificar que sea exactamente el que nosotros estamos subiendo. Entonces volvemos aquí a nuestro archivo de carga. Seleccionamos el archivo que acabamos de modificar y lo cargamos. Ya está arriba en el servidor y verificamos que ya lo encontramos allí. A partir del archivo scripts.php que nosotros acabamos de generar, vamos a ingresar a él ya directamente sobre el servidor. Esto ya, a partir de este momento, ya es una ejecución de comandos y de acciones directamente sobre el servidor comprometido. Este archivo script.php es un componente de software que nos permite modificar archivos y nos permite incluso acceder a información crítica del servidor. Lo guardamos con una clave para que pues, no cualquier atacante externo pueda acceder a él, sino que sea exclusivo para nosotros. Precisamente esa es una de las acciones que genera un atacante cuando logra ingresar y logra vulnerar un sistema. Permitir que pueda posteriormente volver a ingresar y que solamente él pueda ingresar al sistema. Aquí vemos al lado derecho, ya estamos ubicados sobre la ruta del directorio, directamente sobre el sistema de archivos del Linux. Vemos aquí abajo el archivo script y ya podemos empezar a hacer acciones sobre el servidor. Primero podemos ver cuál es la información del servidor. Entonces, aquí vemos ya toda la información del sistema operativo. Este es un archivo que nos permite identificar todas las versiones que están instaladas de base después del sistema operativo. Es decir, nosotros tenemos diferentes capas de software dentro de las páginas web. El sistema operativo se complementa con un Apache, un servicio de PHP y un MySQL para la base de datos. Pregunta, ¿y están visualizando este archivo, el php.ini, donde está toda la configuración del PHP? Estamos viendo la consola donde dice configurar, server info, crear directorio, crear archivo, ejecutar comando. Listo. Denos un momento, cambiamos. Ahí creo que ya la pueden ver. Ahí visualizan esta de que dice PHP version. Sí, aquí ya estamos en la de PHP. Listo. Esto ya es el mismo script nos está dando información sobre el sistema operativo, tal como comentaba Nadia, sobre las versiones de los programas que están instalados. Entonces sabemos aquí que es un sistema operativo Linux. Este es el nombre del host o el nombre del servidor. Y ya las versiones del sistema operativo que tiene instalado. La fecha de configuración y de creación del núcleo del sistema operativo. Y ya algunos datos de configuración un poco más detallados y más técnicos. Bajando un poco podemos ver ya información de los paquetes de software que están instalados. BZ2, calendario. Aquí abajo nos debe aparecer ya algo más de base de datos, por ejemplo.
por ejemplo, FTP. El soporte FTP es un soporte de carga de archivos utilizado en muchos o en la mayoría de servidores que permite cargar archivos de forma autorizada. Imagic, que es para el procesamiento de imágenes. IMAP, que es una parte del sistema de correo electrónico. Aquí tenemos ya datos de la versión del MySQL y que es ya un soporte sobre base de datos. Todo esto sobre bases de datos MySQL. Esto ya a nosotros nos indica que tenemos un servidor con una base de datos MySQL disponible, la cual podemos atacar. Aquí nos muestra información sobre el OpenSSL, que es el sistema de cifrado de comunicaciones del servidor. Aquí información sobre el cliente del MySQL. Y en sí, a la larga, todo esto tiene mucha información que el atacante puede utilizar para analizar qué software ha instalado en el servidor y cómo puede atacarlo. Ya en este momento también cambió el acceso y él tiene el control, ¿no? Porque tú le pusiste una contraseña que es lo que generalmente los atacantes hacen, y es que al tomar control, explotar esta vulnerabilidad y lograr ingresar al servidor, ya para el administrador legal, el titular de la información, ya va a ser imposible volver a recuperar esta acción. Aquí ya estamos a merced del atacante, quien además está identificando todos estos programas que están justamente instalados y que dan actividad al soporte del servidor donde está instalada nuestra tienda. En este momento aún no hemos generado modificaciones sobre el comportamiento en el servidor. En este caso no lo hemos hecho porque hemos encontrado que muchos de los atacantes están interesados en quedarse en las tiendas en línea, manteniendo ese robo de información en el tiempo. Entonces, para ellos lo importante es ser lo más silenciosos, pasar inadvertidos, es decir, la página posiblemente no se va a enterar de que esto sucedió a menos que hagan unas auditorías periódicas sobre el sitio. Pero hemos encontrado esa posibilidad. No siempre toman el control, sino que se ocultan dentro de nuestra página para seguirnos robando y seguir robando a los usuarios. En el ejemplo, hasta el momento ya tenemos un acceso a nuestro gusto sobre el servidor comprometido. Aún no hemos modificar. Ya vamos a comenzar ya la etapa de modificación o de cambios sobre el servidor. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, Ricardo. Listo. Entonces aquí ya vamos a hacer dos acciones directamente. La primera es un defacement o un cambio sobre el sitio web. Nosotros actualmente el home del sitio lo vemos en pantalla, nos muestra la información normal del sitio. El ataque de defacement es un ataque dirigido a cambiar la página inicial de un sitio web con información amenazante o simplemente mostrando que se pudo llegar hasta allí. Con este script que tenemos preparado, podemos ubicarnos en el directorio home, en el directorio donde están ubicados los archivos puntuales que se visualizan en la página inicial, que es en este sitio. Y vamos a cambiar el archivo inicial. Entonces lo que hacemos es subir un archivo. Vamos a cargarlo por el módulo de carga de archivos que tiene este mismo script. Seleccionamos el archivo, que en este caso vamos a subir dos archivos. Este que llamamos deface y este que llamamos que es una imagen, la que ya van a ver ahorita. Aquí ya cargamos los dos archivos. Volviendo aquí al listado de archivos, ya los vemos aquí. Aquí está el archivo deface y el archivo vuln. ¿Qué se hace? Este es el sistema Apache, que es el servidor web que está publicado, utiliza como página inicial la página index.html. Vamos a hacer un cambio, que es renombrar este archivo
lo vamos a cambiar a oldindex.php. Y vamos a cambiar el archivo deface, que es el que nosotros ya preparamos, como index.php. Y en este momento recargamos la página inicial y el sitio ya ha sido vulnerado. Es decir, ya se ejecutó con éxito el defacement sobre el sitio web. Si está vulnerado. O sea que si en este momento yo reviso la tienda, ya en este momento está con este aviso. ¿Es así? Precisamente, ya se generó el defacement sobre el sitio web, es decir, ya esto es una modificación sobre el sitio, ya es un daño real sobre el sitio real a partir de una vulnerabilidad existente que nos permitió cargar un archivo, y ese archivo como tal es un software que nos permitió ya realizar modificaciones sobre el sitio. En este caso, subimos 2 archivos y modificamos la página inicial del sitio. Es muy bueno, perdonen que me meta. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos sitios aproximadamente creen que cuentan con con esta vulnerabilidad abierta, teniendo en cuenta los datos que dieron al principio? Esta es una vulnerabilidad que realmente no se tiene una estadística exacta, pero se dice que más de 2 millones de sitios publicados en Internet pueden tenerla. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una tienda en línea? Y a veces nos pasa mucho en los sistemas también organizacionales. Cuando las cosas funcionan y lo tenemos lanzado, hacer las actualizaciones se vuelve un poco complicado por la integración de los diferentes plugins y de los diferentes sistemas. La mayoría de las personas prefieren que su tienda en línea siga funcionando y pues este tipo de mejoras, de actualizaciones, de verificaciones de seguridad requieren un tiempo y un esfuerzo también en muchas ocasiones. Entonces lo que hacen es dejarla funcionando como estaba. Las vulnerabilidades que nosotros estamos mostrando ya han sido parchadas. ¿Esto qué significa? Que tanto WordPress como muchos de los plugins ya han sido corregidos y ya no tienen esta vulnerabilidad. Sin embargo, al hacer el análisis, vimos que tiendas muy nuevas siguen instalando versiones antiguas por la facilidad de su integración. Y de ahí fue que logramos identificar este paquete de plugins que se viene utilizando. Allí precisamente radica un detalle muy importante en la gestión de este tipo de tiendas o de este tipo de software. Como dice Nadia, efectivamente ya esas vulnerabilidades fueron identificadas y fueron corregidas. Y se publicó una nueva versión de estos plugins ya con el ajuste hecho. Sin embargo, hay muchos sitios que, como también comentó Nadia, no se actualizan. El dueño, el usuario, el administrador de estos sitios no ha hecho la tarea juiciosa de actualizar estos sitios, por lo tanto el plugin vulnerable sigue vivo en ese sitio, tal como sigue vivo en el sitio que nosotros estamos utilizando de ejemplo. Y hay gente que de alguna manera vive de rastrear estos sitios. Aquí hay una persona, Diego Almeida, estaba consultando si esto es solo de WordPress, o al menos si es que interpreto bien la pregunta, o aplica a todos los servicios. La diferencia, la vulnerabilidad está presente en diferentes administradores de contenido. Elegimos WordPress por la facilidad de implementación y porque fue el que encontramos que se estaba implementando más en esta época de pandemia. Pero cada uno de los administradores de contenido, independiente al lenguaje de programación en que se hayan desarrollado, encontramos incluso en .NET, en PHP, en Python, tienen vulnerabilidades diferentes y una de las más críticas es la ejecución remota de código, que desafortunadamente está presente en todos. La diferencia es el proceso, como yo logro subir los archivos. Cada uno de los scripts que hemos utilizado está personalizado para un PHP de estas características y un MySQL de las características que tiene este sitio. Normalmente la manera de identificar estas vulnerabilidades, para contestarle a Nancy en el chat, es necesario hacer auditorías periódicas, donde lo que hacemos es evidenciar que los archivos de nuestro sitio estén íntegros, es decir,
no solo en nombre, sino en contenido, los archivos que nosotros subimos a los hosting se mantengan en el tiempo, que no veamos modificaciones extrañas. Aquí se hacen auditorías tanto técnicas como de talento humano, porque efectivamente vemos que algunas de las implementaciones permiten que el usuario también, sin querer, por decirlo de alguna manera, generen modificaciones y generen búsquedas que no deberían ser permitidas. A este tipo de vulnerabilidades se le llama inyección. Las inyecciones se pueden hacer tanto en los formularios como en las direcciones URL, como lo vimos al principio. Y lo que se busca en las auditorías es evaluar desde la parte de comportamiento de los usuarios y desde la plataforma tecnológica, su implementación y su desarrollo, cuáles son esas vulnerabilidades que son en algunas ocasiones muy particulares de los sitios. Aquí vale la pena mencionar que en muchas de las tiendas que estuvimos analizando para poder evaluar cuál era el estándar que íbamos a atacar, encontramos la facilidad de los usuarios administradores de las tiendas. Es decir, lo que les interesa más es que para ellos la tienda sea rápida, que esté en poco tiempo, que yo pueda empezar a vender ya como dueño de la tienda, que yo pueda empezar a vender en 2 o 3 días, porque este tipo de plataformas me lo permiten. De ahí que pues estas vulnerabilidades están presentes. ¿Cuál es la recomendación? Cuando terminamos de hacer un montaje de cualquier tipo de plataforma tecnológica, deberíamos hacer el ejercicio de auditarla desde la parte no solamente técnica, sino el uso que le dan los usuarios, y adicional la implementación interna, cómo nuestros colaboradores la van a usar, en qué momento la van a estar consultando, porque también los colaboradores de las compañías se vuelven un punto de control dentro de sobre todo del e-commerce, cuando hacemos los pedidos. Nosotros vemos que ellos llegan a tener información relativamente sensible de los usuarios. Digo relativamente porque dependiendo de la legislación en cada país, encontramos, por ejemplo, en Colombia, la dirección de correo electrónico se considera un dato confidencial, en otros países no, es un dato público. Entonces ahí sí ya dependemos un poco de la legislación de cada país. Vamos a seguir con la demostración. Ya aquí vimos el cambio del sitio. Ya nuestro sitio es... El sitio ya ha sido vulnerado. Atacado. Vamos a reversar este cambio para hacer la última parte del demo, que ya es acceder directamente a la base de datos y a descargar esa información. Entonces, regresando a nuestro administrador de archivos, renombramos nuestro index. Y retornamos el index que dejamos de copiar, el index, lo regresamos a su estado normal, es decir, index.php, a su nombre normal. Esto ya nos permite que el sitio vuelva a funcionar de forma normal. Habitualmente, ¿qué es lo que sucede con este tipo de cambios o de displacement o de ajustes? Como nosotros ya podemos acceder al sistema de archivos y podemos hacer cualquier cambio a voluntad, nosotros podríamos, en vez de renombrar este archivo, podríamos borrarlo, podríamos eliminar todos los archivos del sitio web, cargar cualquier otro archivo que quisiéramos, o incluso a un escenario peor es modificar la codificación del sitio web, modificar el código fuente e incrustar elementos invisibles al usuario, pero que se estén ejecutando sobre sus máquinas. Por ejemplo, podemos ejecutar algún software de minado de bitcoins, o podemos generar algún script que nos genere un ataque de ransomware directamente, ya no sobre el servidor, sino sobre los clientes que están visitando nuestra página web. De tal forma que el parámetro es mucho más grave, ya que nos permite, a partir de la afectación que ya logramos sobre el sitio web, podemos afectar a cualquier persona que lo visite. Aquí cabe adicionar que hay muchas vulnerabilidades, no solo de los sitios web, sino de las máquinas de los usuarios que están visitando, que son las que permiten hacer este tipo de cosas. Incluso robo de la sesión, en el caso, por ejemplo, de temas bancarios, se han hecho pruebas de concepto al respecto.
y ya afectación directa sobre la máquina, exploits directos a la memoria de la máquina del usuario. En estos momentos vamos a hacer una carga de un archivo. No es un solo archivo, pero el archivo es una herramienta completa que se utiliza de forma legal y de forma abierta en muchos servidores que administran bases de datos hoy en día, que se llama PHPMyAdmin. Este software nos permite hacer configuraciones, hacer acceso sobre la base de datos, administrarla en general. Lo que vamos a hacer en este caso es basarnos en la vulnerabilidad de exploración de archivos para acceder a los datos de conexión a la base de datos, y los vamos a utilizar con esta herramienta para conectarnos directamente a la base de datos a hacer lo que querramos sobre ella. Este tipo de bases de datos generalmente tienen una configuración muy importante y que ya se ha vuelto un estándar en la gran mayoría de estos sitios de hosting, y es que la conexión directa hacia la base de datos la permiten únicamente desde los sitios autorizados. Es decir, directamente desde el mismo servidor se puede conectar a la base de datos y gestionarla. Si alguna persona externa, así tuviera la usuario y contraseña, puede tratar de conectarse externamente, pero el sistema no se lo permite. Eso es lo que hace esta configuración. Sin embargo, como aquí nosotros ya vulneramos el sitio web y podemos subir archivos, esta herramienta que estamos configurando nos permite conectarnos directamente desde el servidor. Por lo tanto, nos deja hacer alguna modificación, la modificación que querramos sobre el sitio directamente. Vamos a verificar la carga. Quedó en HTML site. Entonces vamos hacia el sitio donde está la base de datos y vamos a verificar dos archivos. Aquí el primer archivo, que es muy importante, es este archivo que se llama wp-config. Es un archivo de configuración del sistema WordPress. Vamos a visualizarlo aquí. ¿Me confirman si lo están visualizando, por favor? Sí, Ricardo, ahí se ve. Bien. Aquí en este archivo es donde se configuran varios detalles importantes básicos del WordPress. Entre ellos, lo más importante es la conexión a la base de datos. Son estos tres renglones. De acuerdo a eso, este es el nombre de la base de datos, el nombre ya en el sistema, en el servidor, el usuario con el que se conecta a la base de datos y la contraseña de la base de datos. Como les comentaba antes, si externamente nos tratáramos de conectar a esa base de datos, no nos permitiría hacerlo. Pero como ya estamos hablando de un ambiente en el que nos logramos hacer un acceso para hacer modificaciones desde dentro del sistema operativo, desde dentro del mismo servidor, podemos utilizar estos datos para conectarnos. De tal forma que vamos a verificar aquí en el explorador de archivos que nosotros subimos. Aquí quedó nuestro archivo phpMyAdmin, que es el que acabamos de cargar. Vamos a descomprimirlo. Y al hacerlo, él ya nos crea Ahí te perdimos en el audio. este ataque, a diferencia del Ahí está, defacement. gracias. Este ataque, a diferencia del defacement, nos va a permitir directamente ya realizar modificaciones sobre la base de datos. Entonces aquí ingresamos el phpMyAdmin, ya está activo. Entonces, si modificamos esta dirección, tomamos como base esta dirección. Aquí ya se está ejecutando el phpMyAdmin directamente sobre el dominio, comprando en red. Entonces, aquí utilizamos los datos de conexión que tenemos, que es el usuario. Y con su correspondiente contraseña. Que esos son esos datos críticos que están almacenados en el sistema y que no deberían bajo ninguna circunstancia ser asequibles
desde un medio externo como el que estamos utilizando. Nos conectamos y aquí a la izquierda ya vemos cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles. Y aquí ya podemos visualizar todas las tablas que pertenecen a la estructura de la base de datos del WordPress. Aquí ya podemos hacer cualquier actividad sobre lo que queramos en el sistema. Por ejemplo, si exploramos esta tabla users, nos muestra cuál es el nombre del usuario administrador del sistema, la clave cifrada que el WordPress le asignó y ya sus datos de contacto, su correo electrónico, la URL del sitio y detalles ya puntuales del usuario. Si ya como es un sitio de prueba, está con la información básica, pero si un atacante hiciera extracción sobre un sitio real, vivo, ya podría en este punto acceder a datos de clientes, datos de contacto, datos de las compras que ha realizado, etcétera, etcétera. Aquí nosotros podemos fácilmente exportar la información. Perdón, hagámoslo desde acá. Directamente de toda la base de datos podemos exportarla completa con solo un par de clics. Y aquí ya tenemos, en local ya bajamos una copia completa de la base de datos. Es decir, ya hubo un robo completo de la información del sitio web. Y este tipo de robos o este tipo de descargas de información son lo que es comúnmente conocido como leaks o como fugas de información, en las que se exponen datos de los usuarios, sus correos electrónicos, en algunos casos sus contraseñas. Por ejemplo, aquí en el caso del WordPress, las contraseñas ya están cifradas, pero hay hay software que no cifran las contraseñas. Entonces esas también quedan expuestas en este tipo de ataques. Lo otro que hemos encontrado es que a pesar de que la contraseña esté cifrada, los modelos de cifrado son estándares. Eso significa que hay grupos especializados que ya tienen modelos y esquemas para hacer lo que se llama password cracking, que es reversar ese cifrado y poder encontrar la cadena original de caracteres que utiliza el usuario para conectarse a este tipo de sitios. Bien, hasta el momento logramos con éxito 3 tipos diferentes de ataque. El primero es un ataque de obtención de información sobre el servidor sobre el cual tenemos instalado el sistema del administrador de contenido, en este caso de la tienda virtual. El segundo fue un ataque que nos permitió cargar archivos de forma arbitraria o de forma libre sobre el servidor directamente, y esos archivos nos permiten ya realizar modificaciones sobre el sitio web. Es decir, ya nos permite hacer cualquier cambio, cualquier eliminación o cualquier ataque como un defacement sobre el sitio web. Y el tercer ataque que ya logramos es un ataque que nos permitió subir una herramienta de exploración de la base de datos y generar una copia de la base de datos directamente. De acuerdo a esto, el parámetro el panorama que exploramos, que analizamos en este demo, es muy amplio porque ya nos permitió descargar una información, descargar datos reales del sitio web, nos permitió generar modificaciones sobre el sitio y nos permite realizar cualquier cambio que queramos sobre él. De hecho, esto generalmente genera 2 tipos de ataques. Uno, el visible, como vimos el defacement, en el que ya es visible el administrador o los clientes se dan cuenta de que el sitio ha sido vulnerado. Y el otro, que es el más complicado, que es el invisible, en el que hacemos cualquier modificación que no se nota a simple vista, pero que ya nos permite a nosotros recopilar información sobre el sitio web. Así es. De ahí que el siguiente punto para que lo conversemos es el tema de los riesgos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un defacement, cuando nuestra página ha sido modificada y llega un usuario nuevo y ve esa pantalla negra con rojo que dice vulnerado? Pues evidentemente vamos a tener un tema reputacional donde posiblemente perdemos esa confianza que tenía el usuario en nosotros
no es solamente la afectación a las ventas, es también la afectación posiblemente del negocio, posiblemente llega el momento en el que tiene que hacerse cambios radicales en el sitio, en la marca, y pues sabemos lo costoso que puede llegar a ser este punto. Vamos a volver a compartir. Compartir la presentación para mostrarles un poquito perfecto. Ya hablamos un poco de los plugins que se utilizaron para llegar a este punto. Una de las vulnerabilidades, como lo vimos, que utilizamos fue la de la administración del manejo de los archivos, y encontramos que aún está presente en más de 700.000 sitios, expuesta de diferentes maneras. Esta es solo con la vulnerabilidad de este plugin. La que nosotros utilizamos, si se fijaron, estaba ligada a un plugin de administración de imágenes. Entonces, la vulnerabilidad es la misma, pero está presente en diferentes elementos de software, y es lo que nosotros hacemos o identificamos en el reconocimiento para poder establecer lo que se conoce como los vectores de ataque. Ya habiendo hecho la parte del demo, vemos entonces, hablábamos de los riesgos reputacionales. Hay un tema legal, porque obviamente si uno de nuestros usuarios se ve afectado por el robo de sus datos, vamos a tener dos posibles instancias. Una, la queja del usuario hacia nuestro sitio, pero también posiblemente la instancia judicial que lleva a un proceso civil en el caso de Colombia, donde ya nos demandan a nosotros como proveedores del servicio para poder tener, para que el usuario pueda recuperar la pérdida que haya tenido. Está el tema de riesgos cibernéticos, como lo mencionábamos. Las vulnerabilidades que están presentes hacen que un atacante pueda estar oculto en el sistema y pueda estar dañando poco a poco, pueda estar modificando poco a poco nuestra tienda con publicidad maliciosa, y ya pues todo esto genera un impacto económico. Nos preguntan qué algoritmos de encriptación recomiendan usar actualmente para almacenamiento de passwords y otros datos sensibles, como números de tarjeta de crédito de clientes. Aquí quiero aclarar que en temas de cifrado no hay un estándar, dependemos de la infraestructura tecnológica, la velocidad de procesamiento, tanto para hacer el cifrado como el descifrado al momento de los login o de los ingresos de los usuarios, y esto se debe hacer particularmente para cada uno de los sitios. Lo que tenemos comúnmente hoy en día de cifrado robusto son modelos RSA de hasta 2048 bits. Se ha demostrado que en la práctica para los sitios web puede generar ciertas demoras en las transacciones, por eso no ha sido implementado totalmente. Perfecto, Nadia. Entonces, en el tema de riesgos, más allá de los reputacionales, de los legales o de los de ciberseguridad, el impacto económico que vienen sufriendo muchos de estos negocios, por supuesto que influyen fuertemente en la necesidad que tengamos nosotros de poder generar estos espacios de auditoría, de monitorización, de aseguramiento de las plataformas. Pues las amenazas son tan extensas que van desde la suplantación ante terceros, como vimos con la modificación del contenido del sitio web, o inclusive el mismo phishing que puede ser de nuestra tienda, o el robo de información de los usuarios si es que el atacante mantiene o hace persistencia dentro del sitio y se mantiene de forma silente allí, comprometiendo la base de datos de nuestros usuarios y las interacciones en las cuales, por supuesto, que vamos a tener datos asociados a sus medios de pago, datos sensibles como las direcciones, domicilios hacia donde han sido registrados y demás, temas, por supuesto, de defraudación,
que podríamos dedicarle todo un espacio al tema de defraudaciones que se cometen justamente por temas de apoderamiento ahora de credenciales, ya no dentro del sitio, sino de credenciales de nuestros clientes y que requieren otro tipo de soluciones. Recordemos que aquí en este enfoque estamos protegiendo la seguridad y la ciberseguridad del sitio, pero hay otra parte que es la comunicación del sitio hacia el usuario. Y también, pues por supuesto que existen capas que se dedican a identificar comportamientos basados en biometría comportamental, basados en registros de direcciones, hábitos de comprador, por supuesto también algunos que están vinculados y señalados a temas de las interacciones desde el mismo dispositivo del comprador, etcétera, pero que también van asociados justamente a la oportunidad que tienen los atacantes de extraer data o información de nuestros comercios. Una amenaza supremamente transversal en todos los países y que justamente en los últimos meses ha recobrado mucha fuerza, que es el ransomware o el secuestro de información. Podríamos ir cerrando aquí, Nadia, y entrar en la fase final de nuestra charla hablando del tema de qué hacer. Y si hiciéramos, Ricardo, como unas recomendaciones básicas, ¿qué le diríamos a los participantes de manera inicial para que protejan sus tiendas y sus espacios virtuales de interacción con clientes? Bien, después de lo que hemos visto y de ya haber analizado un poco cómo funcionan este tipo de ataques, uno de los detalles más importantes en este tipo de plataformas es estar al día, estar pendiente de qué software tenemos instalado en nuestros aplicativos web, estar pendientes de qué versiones nuevas se han generado sobre ellos para estarlas actualizando y estar muy pendientes de sitios como el que vimos ExploitDB que informan de las vulnerabilidades nuevas que van apareciendo en cada una de las plataformas, en cada uno de los aplicativos y ver cuál de ellas nos afectan y cómo podemos mitigar ese riesgo. Porque hay ocasiones en las que estas vulnerabilidades son corregidas rápido y la corrección ya en el servidor que estamos administrando es actualizar la versión. Pero hay otras ocasiones en las que ese ajuste o esa modificación no es tan rápida. Por lo tanto, ya como clientes o como usuarios de esa herramienta o de ese plugin o de ese software, lo que debemos hacer es estar pendientes y en caso de que se detecte alguna versión vulnerable que esté viva, que esté activa en nuestro sitio, debemos de tomar cartas en el asunto y definir si la desactivamos, cómo nos impacta eso en nuestro negocio y en nuestra operación de nuestro sitio, o qué acción tomamos para que esa vulnerabilidad no afecte al sitio y no afecte a nuestros clientes. De igual manera, se recomienda hacer lo que se llama inteligencia de amenazas. Existen boletines donde nos presentan las vulnerabilidades de tipo 0 de manera diaria, semanal, que sería lo recomendado para estar pendientes y verificar de esa información qué sistemas estamos utilizando en nuestros sitios para poder hacer esa actualización, como lo menciona Ricardo. El siguiente punto, pues concientización y entrenamiento. En este punto no es solamente la concientización y entrenamiento como administradores, sino también como usuarios. Nosotros hacemos parte del ecosistema digital y como colaboradores y constructores de este tipo de sitios, la idea es que le demos al usuario la robustez que él está esperando de nuestro negocio. Como ya lo hemos mencionado, la forma más eficiente de identificar estas vulnerabilidades es estar al día, estar muy pendientes, pero como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es estar haciendo auditorías periódicas sobre el sistema, tanto técnicas como administrativas, por decirlo de alguna manera. Aquí no solamente evaluamos la parte propiamente de infraestructura tecnológica, sino también los procesos y procedimientos alrededor de nuestra infraestructura, y ya al final poder establecer un plan de remediación específico o un plan de prevención en los casos donde no hemos sido atacados. Desafortunadamente, lo que hemos visto en el día a día es que muchas de las organizaciones no tienen el tiempo de prevenir, sino que cuando se dan cuenta ya han sido atacados. Y lo que buscamos es, al contrario, poder apoyar a este tipo de comercios desde su funcionamiento normal y no desde un incidente de seguridad. Para facilitar justamente ese proceso de establecimiento de
de ese análisis integral del riesgo cibernético y poder entender cuál es el estado real de nuestra organización, de nuestra tienda, de nuestro negocio, Carvajal Tecnología y Servicios ha preparado un sitio que les ayuda justamente a ustedes a evaluar y a entender en qué estado se encuentra la ciberseguridad de su organización, de su tienda, de su comercio, pero también de su compañía en general. Y le hemos denominado Cybertest. El Cybertest básicamente responde a una necesidad de poder enfocar el análisis de riesgo nuestro justamente hacia un estándar que debe corresponder, por supuesto, a los mejores buenas prácticas en materia de seguridad. El Cybertest, a través de este sitio, como se entiende, cybertestcarvajal.com, y que ustedes están visibilizando en este momento en pantalla, nos permite claramente empezar a través de una serie de preguntas, abordar los más de 170 controles de una manera holística que tienen los diferentes mecanismos de medición o mecanismos de evaluación. La primera pregunta, por ejemplo, o el primer campo lo hemos enfocado a entender si nuestras organizaciones entienden la ciberseguridad como un elemento estratégico y además de ello, si se reconoce el impacto que requiere tener asegurado nuestro sitio justamente para el logro de los objetivos del negocio, basados en algunos marcos de seguridad. Cada uno de ustedes podrá mirar si esa evaluación o si ese abordaje se hace desde el nivel estratégico y seleccionar aquí, por supuesto, la respuesta que más se adecue al día a día de su organización. La segunda es establecer si nosotros hacemos auditorías justamente para entender el momento y el estado actual y el nivel de madurez en el que está nuestra organización. Y si lo hemos considerado, si sabemos cuál es el punto exacto, el nivel exacto que tenemos de ciberhigiene, de implementaciones, de buenas prácticas, de desarrollos seguros, etc. Luego viene otra pregunta que está más enfocada al tema de la política. Y si bien hemos encontrado políticas documentadas, no es muy común que ésta se despliegue y se generen los controles, pero sobre todo que se establezcan los roles necesarios dentro de la organización para revisarlas, actualizarlas y divulgarlas. Ustedes podrían escoger aquí en el cybertestcarvajal.com en qué estado considera esta su organización. Luego, la pregunta 4, que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, y es entender si tenemos una adecuada gestión de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas que usamos en nuestras tiendas, si identificamos el riesgo, si hay roles de responsables de gestión de vulnerabilidades en estos sitios, y si además entendemos que recibir ciberinteligencia, ciberinformación de diferentes fuentes, nos ayuda a estar al día de estos. Hoy publicamos un top 10 de plugins que tienen vulnerabilidades para la implementación de tiendas virtuales, pero entendemos que al año más o menos se están publicándose 15,000 vulnerabilidades. Perfecto. La siguiente pregunta está orientada a soluciones de hardware y software. Te perdemos, Freddy. Sí, dame un segundo que tuve aquí una interferencia. A soluciones de hardware y de software y saber si dentro de la política hemos considerado tener, además del firewall y el antivirus habituales, si tenemos otro tipo de seguridad, ¿no? Otro tipo de implementaciones como firewall de protección de aplicaciones web y demás. Creo que hay un micrófono por allí abierto. Luego, además, tenemos otro sexto nivel de control que nos permite identificar si hemos establecido una adecuada gestión de usuarios para garantizar que quienes interactúan con nuestros sitios efectivamente son los que deben ser, es decir, usuarios debidamente autenticados, y si realizamos auditorías periódicas para poder identificar la presencia, por ejemplo, de atacantes o de actividades no realizadas por nuestros usuarios que están debidamente autorizados a nuestras plataformas. Y escogeríamos aquí el estado actual o el nivel de control que tenemos frente a este dominio. Un siguiente dominio tiene que ver con las políticas de desarrollo
seguro y de soporte. Muy, digamos, por supuesto, al lugar con nuestro webinar de hoy, con nuestro Zoom de hoy, con nuestro taller de hoy práctico, porque justamente el no tener una política adecuada de desarrollo y de soporte seguro me conlleva, por ejemplo, a implementar posibles desarrollos que tengan insertas vulnerabilidades o que no estén cubiertas dentro del ciclo de desarrollo seguro que debe tener mi organización. Posteriormente, otro dominio va muy de la mano también con la necesidad de tener incorporados planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres, tan necesarios cuando necesitamos ya reaccionar frente a un ataque que se ha materializado y de cómo garantizamos la continuidad de nuestro negocio. Hay un estudio, por ejemplo, que involucra a pymes, en el cual señalan que cerca del 70% de las pymes después de un ciberataque no vuelven con el mismo sitio o no recuperan la operación porque no tenían la posibilidad o el impacto económico es muy fuerte o restablecer la operación les compromete la continuidad de su negocio. Finalmente, como plan de capacitación es otro de los dominios a considerar y aquí las opciones nos involucran prácticas habituales como la de simplemente tener una pizarra en donde se publica una política o unos correos electrónicos donde generalmente muy de vez en cuando se publica alguna recomendación y entendemos que concienciar y formar los colaboradores en materia de seguridad, también clientes y proveedores, por supuesto, involucrados en esta estrategia de ciberseguridad, nos debe ayudar a conseguir un estado o un nivel más elevado en el modelo de madurez de ciberseguridad. Y para finalizar, es entender también los riesgos legales y reputacionales. ¿Cómo estamos nosotros preparados para entender esa problemática de riesgos que vienen, por supuesto, de la mano del impacto cibernético, de la caída del servicio, por el compromiso, por ejemplo, de data sensible, de data confidencial de clientes y de las demás partes interesadas en nuestra operación? Aquí simplemente diligenciamos nuestros datos a donde queremos que llegue el resultado. Insisto, basado en modelos de ciberseguridad, hacemos el envío, la actualización de la información y automáticamente vamos a generar nosotros una comunicación con ustedes. Hemos enviado este correo electrónico que debería ser recibido, por supuesto, en el correo de contacto que ustedes han puesto en el formulario de registro, y al estar allí ya vamos a visualizar acá, entender justamente cuál ha sido. Ahí acaba de llegar el correo, justamente. Están observando mi bandeja de entrada, ¿verdad? Mi correo. Sí, Freddy, así es. Perfecto. El correo electrónico y el correo activo es este resultado. Para la forma como yo lo planteé es un riesgo alto. No sé si ustedes se dieron cuenta que justamente yo planteaba algunas prácticas entre el 1, el 2, otra la planteé en el 3, y vean que tengo un riesgo, por supuesto, de exposición a activos de información. Esa exposición de activos se refleja porque mis procesos no están afinados, por eso tengo un potencial de riesgo del 96.85 en lo que tiene que ver con procesos. Uno de tecnología que tiene que ver justamente con el 95% y el 97% de personas. Están viendo la medición en este momento No, solo estamos viendo tu correo. Vale, aquí ya lo deben estar viendo. ¿Me confirmas? Aquí ya lo ves, ¿verdad? Ahí sí. Vale, perdóname. Entonces, el riesgo, pues es un nivel de riesgo medio alto que indica un nivel de ciberseguridad y posible exposición de activos ante ciberamenazas. La empresa está en riesgo y la estrategia de ciberseguridad debe establecerse desde la alta dirección y abordar los procesos de organización. Vea que tenemos un riesgo del 96.85%. El 95.80 en temas de tecnología. Recuerden que puse que sí tenía un firewall, que tenía algunas cosas. Eso ayudó a disminuir un poco acá la brecha de riesgo, entendiendo el 100% como el riesgo más alto, y necesito fortalecer procesos de formación en personas. Esta es una métrica que hemos diseñado nosotros basada en metodologías Te volvimos a perder, Freddy, discúlpame.
Volvimos a perder tu audio. Freddy, simplemente vemos la pantalla y mover el cursor. Bueno, creo, no sé, tenemos ahí, persiste el problema de audio con Freddy. Robo entonces el espacio. Muchísimas gracias a todos por participar. Cumplimos de alguna manera con el tiempo pactado hasta las 11:30. Hemos presentado, así como para hacer un repaso, una simulación real a un sitio subido por nosotros, utilizando plugins, ¿sí? O sea, utilizando una herramienta de mercado, utilizando plugins de mercado de fácil acceso y uso, pero así como es de fácil acceso y uso, también genera ciertas, o sea, los descuidos nos dejan abiertos a estos problemas de seguridad bueno, que Nadia y Eduardo tuvieron la posibilidad de mostrarnos en una demostración muy, muy, muy gráfica, casi fue un asistente paso a paso de cómo hackear un sitio, ¿sí? Todo lo que vimos fue sobre un sitio real, lo pudieron ver si seguían, yo hice la experiencia de seguirlo en vivo. Y bueno, y luego, sí, como para cerrar, la posibilidad de que ustedes puedan medir también su nivel de vulnerabilidad en base a una serie de cuestionarios basado en un modelo, también en un asistente que armamos desde el equipo de Carvajal, liderado por Freddy, ¿sí? Eso está basado en un modelo de madurez, incluso en donde ustedes se pueden situar a partir de las respuestas, ¿sí? Que se presten, pueden visualizar en qué nivel están en un modelo de madurez de mercado apuntando al no tener nada o a ser una empresa técnicamente o tecnológicamente segura. No sé, Freddy, a ver, ahí estoy viendo otra vez tu cámara, te ocupé el Gracias. espacio. No, 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 perfecto. Pero ya estamos. No, perfecto. Creo que en aras de respetar el tiempo, creo que el Zoom va a estar disponible en el canal de YouTube. Muchas gracias. Creo que los objetivos se cumplieron y la síntesis que hiciste fue perfecta. Muchas gracias. A Bueno, Nadia, obviamente, a Ricardo también y a todos los participantes. bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos por participar. Entiendo, Freddy, entonces damos por cerrado. Y bueno, estamos en contacto. Que tengan todos un muy buen día. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Adiós.